Una vez más, hermanos, muy buenas noches. La invito a la hermana Mary para que podamos esperar, mientras se conecta hermano Gustavo, ir haciendo la oración. Hermana Mericita, ¿me escucha? Hermana Mary. Bien, hermanos, nos vamos a poner en la presencia del Señor. Les voy a rogar que si me escuchan, puedan activar sus micrófonos. Vamos a empezar con la oración. Ya en breve va a estar con nosotros hermano Gustavo. A ver, por favor, hermanos, todos los que están conectados, si me escuchan. ¿Aló? Hermano, sí le escucho.
Perfecto, gracias hermano Jafet. ¿Todos los demás estamos? ¿Sí? ¿Me escuchan todos? Sí, hermanita. Bien, vamos a entregar esta. Sí, hermanita, se escucha. Gracias, hermano, gracias, muchísimas gracias. Nos vamos a unir en oración mientras esperamos ya la conexión de hermano Gustavo. Entonces a todos los invito a ponernos en la presencia del Señor para poder orar y poderle entregar todo lo que vamos a hacer en estos momentos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por este hermoso día, por las cosas grandiosas con las que tú nos has sorprendido. Gracias, Señor, porque has permitido que podamos abrir una vez más los ojos y contemplar tus maravillas. Gracias por el aliento de vida que has soplado sobre nosotros, sobre nuestros familiares, sobre los que están con nosotros. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te ensalzamos, porque eres grande, eres misericordioso, eres eterno, eres el amor puro, eres aquel amor que siempre nos rodea. Gracias, Señor. Gracias por habernos mirado a los ojos. Gracias por tu llamado. Gracias porque estás tú presente en cada cosa, en cada instante, en cada momento estás tú con nosotros. Gracias, Señor. Queremos entregarte esta formación para que todo lo que venga de la boca de tu Hijo Gustavo sea, Señor, lo que tú quieres que escuchemos para ayudarnos a crecer, para ayudarnos a crecer en conocimiento, para formarnos, para ir aprendiendo cosas más grandes y maravillosas que solo tú nos puedes dar. Te alabamos, Señor, te alabamos por este detalle tan grande, te alabamos porque nos das el tiempo, porque permites que podamos trabajar, porque permites que podamos hacer tantas cosas, Señor, porque eres tú quien nos guía. Gracias, Señor, bendito seas. Hoy quiero una vez más también presentarte a todos nuestros hermanos que aún faltan conectarse o a aquellos que por algún motivo no lo han podido hacer. Pero estamos aquí, Señor, para levantar las manos en adoración, para levantar nuestras voces en adoración, para glorificarte, para ensalzarte, para gritarte que eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, para no solo gritarlo, sino también, Señor, adorarte con un corazón abierto. Bendito seas, Señor amado, bendito seas. Todo honor y toda gloria a ti, que eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendito alabarte en cada momento, en cada instante de nuestras vidas. Queremos alabarte, Jesús. Bendito seas, Señor. Bendito seas. A tus pies ponemos todo el cansancio físico, el cansancio corporal. A tus pies ponemos todo lo que Señor, sacar de tu presencia. A tus pies ponemos, Jesús, aquello que nos haya podido esclavizar en algún momento. A tus pies, Señor, a tus pies queremos dejarlo todo para ser libres. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Te alabamos en todo momento. Gloria y alabanza a tu nombre, oh bien amado Señor. Bendito seas, santo eres. Los invito, hermanos, a que podamos adorarle. Levantemos nuestro voz en este momento. Adorémosles. Adoremos al Señor. Adorémosle a Jesús. Oramos, te Adoremos el bendecimos, amor Señor, que por es este día, amor. Santo y bendito, por tu Bendito prometido, seas. Señor. Alabado seas, alabado seas. Gloria y honor a tu nombre. Santo, 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 grande y glorioso eres, excelso, majestuoso, omnipotente, maravilloso, omnipresente. Eres Señor de señores. Bendito seas, Señor. Haz la obra que tengas que hacer, oh buen Señor. Haz lo que tengas que hacer en nosotros. Sujétanos cada vez más y más a tu presencia, mi Señor. Que nuestros corazones se quebranten, que nuestros corazones se abran, que nuestros corazones, Señor, solamente sientan esa cálida, esa hermosa, esa presencia que lo llena y todo. Bendito, amado. Bendito, santo eres, santo. Invocamos también al Espíritu Santo
para que venga en nuestro auxilio, en nuestra ayuda, la grandeza del Padre. Bendito sea, Señor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, dulce huésped del alma, descanso del esfuerzo. Ven, oh Espíritu Santo, a darnos la paz y la tranquilidad que solamente tu presencia puede dar. Ven, Espíritu Santo, ven y entra con todo tu poder. Ven e ilumina todo lo que pueda estar en oscuridad en nosotros. Ven y de repente lo que esté secado, lo que esté árido. Ven, Espíritu Santo, ven. Fluye con tu presencia divina. Fluye, fluye. Y haznos conocer la voluntad de Dios. Haznos conocer la voluntad del Padre. Bendito seas, Espíritu Santo. Bendito. Queremos darle gracias también a Mamá María por estar siempre con nosotros, nuestra Madre, nuestra intercesora, la que nos lleva de la mano de Jesús, la que nos lleva siempre y de la cruz, cualquier necesidad. Queremos saludarla con esta rosita. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros Nosotros pecadores, los pecadores, ahora ahora y y en la hora de nuestra de muerte. nuestra Amén. muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, quiero preguntarles, por favor, no sé si solamente yo siento, pero hay una interferencia en la comunicación o solamente se siente. ¿Ustedes cómo están sintiendo la comunicación ahorita? Muy bien, hermana Yaquisita, buenas noches, sí. Todo Buenas muy noches. bien, y hermano Gustavo también está ahí ya esperándonos. Amén. Le damos pase a nuestro hermano. Te pido, Gabrielita, que hagas la oración por nuestro hermano, por favor, para que bienvenido, hermano Gustavito. Muy buenas noches. Dios le bendiga. Muy buenas noches, hermano. Dios le bendiga. Hermano. Gabrielita, por favor. Amén. Padre del cielo, te damos gracias una vez más por la disposición de tu hijo Gustavo. Gracias, Señor, por todo lo que en esta noche nos va a transmitir. Gracias, porque tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Te damos gracias, Señor, por el discernimiento que le ha regalado a tu hijo Gustavo. Te pedimos que en esta noche, Señor, sea tu Espíritu Santo el que fluya a través de su mente y de sus labios y de su corazón. Y bendícenos a nosotros, Señor, que podamos ser esa buena tierra donde cae la semilla y da el fruto el 100%. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado nuestro Señor. Amén. 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 Muchas gracias. Buenas noches con todos. Disculpen la tardanza, pero ha sido problemas de la computadora. No podía entrar. Estaba yo a las 8, pero era difícil. Cambié de computadora. Bueno, la otra no cargó. Así que he vuelto a esta y bueno, recién cargó. Gracias por la oración. Bendito Bien. seas. El día de hoy nos toca el siguiente tema, que es unidad y servicio. Puesto que la unidad la vamos a tratar más adelante y el tiempo se ha cortado el día de hoy, vamos a dejar este tema de la unidad para después, ¿ya? Entonces, vamos a tratar ahora exclusivamente del tema de servicio. Como siempre, vamos a ser iluminados por el pensamiento de nuestro pastor universal, que es el Papa Francisco, ¿ya? Él muchas veces ha reflexionado sobre este tema del servicio, ¿ya? Y precisamente el día de jueves 26 de abril del 2018, en las misas diarias que hace en el Domo Santa Marta, él reflexionó sobre este tema del servicio y lo encajó en el texto bíblico
de la noche de la pasión del Señor en la última cena, cuando instituyó la Eucaristía y le lavó los pies a los discípulos. De una manera muy, digamos, sabia, el Papa, pudiendo haber utilizado otro texto para hablar del servicio, lo ha encajado en este. ¿Por qué? Porque en este texto bíblico encontramos el gran regalo que el Señor ha dejado a la iglesia, que es la Eucaristía. Pero juntamente está la otra imagen, ¿no? La imagen del lavatorio de pies, que nos habla de el servicio. Y el momento más supremo, decía el Papa, cuando Jesús se despide de los apóstoles antes de la pasión, podemos encontrar lo siguiente, ¿no? Tomado el Evangelio de Juan, en la despedida, el Señor tiene dos gestos que son instituciones, dos gestos para los discípulos y para toda la iglesia, dos gestos que son el fundamento, por así decir, de su doctrina. Uno, la institución de la Eucaristía y el lavatorio de pies. De estos dos gestos nacen los dos mandamientos que harán crecer a la iglesia si nosotros somos fieles. En cuanto a lo que nos corresponde al tema de hoy del servicio, entonces tendríamos que nosotros considerar de que si nosotros tomamos atención en esto, en esta última institución, veremos a la iglesia crecer. En primer lugar, está el primer mandamiento, que es el mandamiento del amor. Y es nuevo porque este mandamiento es el mayor, amar al prójimo como a ti mismo, ¿no? Amar a Dios y al prójimo como a ti mismo. Pero esto da un paso más, amar al prójimo como yo os he amado, dijo el Señor. Por tanto, se está hablando acá de un amor sin límites y de un servicio sin límites, sin el cual la iglesia no va adelante, sin el cual la iglesia no respira. Sin el amor no crece, se transforma en una institución vacía de apariencia, de gestos, sin fecundidad. Con la Eucaristía en la que Jesús da de comer su cuerpo y de beber su sangre, dice cómo debemos amar a otros hasta el final. Y al lado de esta preciosa imagen de la Eucaristía encontramos el otro gesto, el lavatorio de los pies, en el que Jesús nos enseña el servicio como camino cristiano, como vida cristiana. De hecho, el cristianismo existe para servir y no para ser servido. Y el servicio es una regla para toda la vida. El Papa decía una regla que vale para toda la vida. Todo está encerrado ahí, decía él. De hecho, muchos hombres y mujeres en la historia que se lo han tomado muy en serio, han dejado rastro de verdaderos cristianos de amor y servicio. La herencia de Jesús, decía el Papa, fue esta: amaos como yo os he amado y servid los unos a los otros. Lavaos los pies los unos a los otros como yo los he lavado a ustedes. Durante la última cena, por tanto, el Señor dejó dos mandamientos: el mandamiento más grande del amor y después una advertencia que se lee precisamente en el breve pasaje evangélico propuesto por la liturgia del día. Vosotros debéis amar como siervos, debéis servir porque sois siervos. Y la explicación de estas palabras, ¿no? Es también una regla de vida. En verdad os digo, decía el Señor, un siervo no es más grande que su patrón, ni un invitado es más grande de quien lo ha mandado. Es decir, vosotros podréis celebrar la Eucaristía, vosotros podéis servir, pero enviados por mí, mandados por mí. Vosotros no sois más grandes que yo. Se trata en sustancia de la actitud de la humildad sencilla, no de la humildad fingida. De la humildad que viene de la conciencia de que Él es más grande que todos nosotros y nosotros somos siervos y no podemos superar a Jesús como no podemos usar a Jesús. Él es el Señor.
Él es el Señor, decía el Papa. Este es, por tanto, el testamento del Señor, la Eucaristía y el servicio, ¿no? Estos son el fundamento de la Iglesia. Un programa de vida, el cual el Papa recomendó, ¿no? Y que se haga a través de la relectura de la palabra de Dios, ¿no? El Señor también en ella nos dice, yo conozco a quienes he elegido. De hecho, el Señor dice, sé que uno de vosotros me traicionará. ¿Pero qué significa eso? Que Él sabía de que uno de los que estamos aquí presentes, o de los que íbamos a ser llamados por Él, íbamos a torcer el camino. De allí, de que nosotros debemos poner atención y volver a estudiar sobre lo que es el servicio, el verdadero servicio. En otro momento, el Papa también dijo, la invitación al servicio posee una peculiaridad a la que debemos estar atentos. Servir significa en gran parte cuidar la fragilidad. Qué curiosa frase, ¿no? Dice, servir significa en gran parte cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Son los rostros sufrientes, desprotegidos y angustiados a los que Jesús propone mirar e invita concretamente a amar. Amor que se plasma en acciones y decisiones. Amor que se manifiesta en las distintas tareas que como ciudadanos estamos invitados a desarrollar. Son personas de carne y hueso con su vida, su historia y especialmente con su fragilidad, las que Jesús nos invita a defender y a cuidar y a servir. Porque ser cristianos entraña servir la dignidad de sus hermanos, luchar por la dignidad de sus hermanos, vivir para la dignidad de sus hermanos. Por eso el cristiano es invitado siempre a dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más frágiles. Hay un servicio que sirve a los otros, pero hace una advertencia. Debemos cuidarnos del otro servicio, de la tentación del servicio que se sirve de los otros. Hay una forma de ejercer el servicio que tiene como interés el beneficiar a los míos en nombre de lo nuestro. Este servicio siempre deja a los tuyos por fuera, generando una dinámica de exclusión. ¿A qué se refiere el Papa con estas palabras últimas? De que debemos tener cuidado, por ejemplo, dentro de la renovación carismática católica, de no encerrarnos en servirnos los unos a los otros en nuestra realidad, sino que tendamos primero aplicándolo en nuestra casa, en el interior de nuestra corriente gracia, y luego expandiéndolo a toda la iglesia. Porque todo lo que es de Dios tiene que ser expansivo, abierto, tiene que abrirse a los demás. Prestar servicio, hermanos, está en el mismísimo corazón del cristianismo verdadero. No se puede hablar de un cristiano que no sirve, porque el Papa decía que el cristiano que no sirve, quien no sirve para servir, no sirve para vivir, decía el Papa, ¿no? Entonces, debemos prestar servicio siempre a los demás. Cuando estuvo en la tierra Jesucristo, dijo claramente él esto, ¿no? Y tú lo sabes muy bien. No he venido para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate de muchos. Estas frases de Jesús, pues pueden ilustrarnos tremendamente sobre cuál es nuestra finalidad en este mundo. Su vida, la de Jesús, está en fuerte contraste con la actitud egoísta, ambiciosa de tantas personas de hoy en día, a quienes no les preocupan las necesidades de los otros. Basta con tan solo ver el día de hoy en nuestro país y veremos cómo hay muchos peruanos inconscientes que no les interesa la necesidad del otro hermano peruano que está cerca de él. No se cuidan, no usan la reglamentación de seguridad necesaria, ¿no? Salen contagiados y entonces vemos claramente eso, ¿no? Nosotros debemos servir siempre, ¿no? Y Jesús se puso como el modelo perfecto que se debe copiar entre los seguidores genuinos de Jesucristo. La vida de los cristianos
como la de él, se debe distinguir por prestar servicio y también agreguemos por el espíritu de dar, de darnos a los demás. ¿Qué hay de distintivo en cuanto a la palabra de servir? Estamos hablando del significado que proviene del término griego diaconeo, ¿ya? Porque hay otras palabras griegas relacionadas con el servicio, ¿no? La palabra se traduce servir también con el verbo diaconeo, pero también hay otros usos que se le da a esta palabra, ¿no? Un verbo pudiera dar énfasis a la sujeción que tiene que ver como servir de esclavo, otra, la santidad en el servicio religioso, ¿no? Y otra, a la naturaleza pública del servicio prestado. Pero la que nos interesa es la palabra que nos habla de diaconeo, el servicio. Por otra parte, da énfasis a la mismísima naturaleza personal del servicio que se presta a otra persona, que se aproxima mucho al concepto de un servicio por amor. El diaconeo es un servicio que se presta por amor. Entonces, ¿qué abarca el servicio cristiano? Se circunscribe solamente a actividades como predicar la palabra, hacer discípulos de otras personas o servir con relación a las necesidades estrictamente espirituales de los demás. No, porque podemos extenderlo, esta idea del servicio, de una manera mucho más amplia, como la vamos a poder ver más adelante. En el uso bíblico de esta palabra, ilustra rápidamente el sentido fundamental del servicio personal. Un uso primitivo de la palabra diaconeo se refiere, por ejemplo, al de servir las mesas. Por ejemplo, Lucas lo usó, ¿no? Lucas lo usó y de ahí podemos tomarlo. ¿De qué manera participaron ciertos cristianos en el servicio del diaconeo, por ejemplo, ¿no? No solamente era servir las mesas, sino era comprendido también todos los servicios de una naturaleza personal similar, que llegaron a estar abarcados por este término. Por ejemplo, dice la Escritura que algunas personas ayudaban, servían con sus bienes, ciertas cristianas, ¿no? Ayudaban, servían a Jesús, a sus apóstoles, en lo que necesitaban. Es posible también que hicieran las compras, que preparasen los alimentos, que remendasen y lavaran la ropa, o prestaran otros servicios de naturaleza similar, ¿no? Y hasta utilizaban su propio dinero y posesiones para proporcionar los materiales que se necesitaban. Vemos entonces que este término de servicio no está restringido simplemente a la actividad netamente religiosa, sino que abarca una amplia variedad de servicios. Nosotros podemos considerar que el servicio debe ser abarcado a los hermanos necesitados, ¿no? Jamás debemos dudar de que Dios no da una verdadera importancia al servicio, y especialmente a la importancia del servicio de esta última clase que le estoy diciendo, como por ejemplo, lavar ropa, dar de comer al hambriento, ¿no? Ir a hacer las compras para otras personas. No, Dios no va a, digamos, a restar importancia a eso. Jesús personalmente, por ejemplo, experimentó necesidades humanas como el hambre y la sed, y sin duda apreció muchísimo el que después de haber pasado 40 días en ayuno, por ejemplo, vinieran los ángeles y le pusieran a servirle a él. En una parábola que dio hacia el fin de su servicio aquí en la tierra, Jesucristo describió el juicio que se iba a pronunciar sobre todos nosotros, ¿no? Y el juicio lo iban a hacer con relación a dos clases de personas. Una clase se asemejaba a las ovejas y otra a las cabras, o a los cabritos,
Lo estoy tomando de Mateo capítulo 25, versículo 31 al 46. ¿Ya? En este pasaje bíblico encontramos eso. Dice, las ovejas que fueron aprobadas y bendecidas vinieron a asistir o ayudar a los hermanos de Cristo cuando los vieron necesitados. Pero las cabras que fueron condenadas vieron a estos con hambre y sed, con necesidad de hospitalidad, de albergue, carente de ropa o enfermos o en prisión, y no los asistieron. Entonces, por ejemplo, Dios sí va a premiar, Dios sí va a bendecir a las personas que puedan dedicarse a este tipo de servicio. ¿Ya? Estamos empezando primero por un concepto amplio de servicio. Y claro que esto es algo que Dios mira con mucho agrado que podamos hacer. ¿De qué manera, por ejemplo, los cristianos del primer siglo comprendieron claramente la importancia de prestar servicio? Y eso lo encontramos, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Los verdaderos discípulos de Jesús demostraron que eran semejantes a las ovejas en actitud y en acción. No solamente en los Hechos, sino también lo encontramos más adelante, no solamente en la narración de los primeros cristianos, sino más adelante, cuando, no sé si se acuerdan, los cristianos de Macedonia y Acaya se enteraron de que sus hermanos de Judea estaban necesitados. Dice que ellos reunieron provisiones de socorro y se las enviaron a estos, ejecutando un servicio de socorro, ¿no? Hechos capítulo 11. Ya estamos por el capítulo 11 de Hechos. Pues reconocían, ¿qué pasaba con estos primeros? Reconocían que los hermanos de Judea les habían prestado un servicio espiritual y que ellos tenían una deuda correspondiente que hacía apropiado para ellos servirles con bienes. Miren cuántos tipos de servicios podemos dar. Un servicio espiritual, pero no solamente eso es bueno, también el servicio con los bienes materiales, ¿no? Entonces, como vemos, organizar una colecta para ayudar a los pobres, esa es una cosa muy agradable, es una forma de servir para nosotros. Servir públicamente estos con cosas para el cuerpo, ¿no? Para el cuerpo carnal, esto es algo importante. Aunque estas personas se encontraban en condición de pobreza, ¿no? Habían desbordado en tesoros de generosidad, decía Pablo. Aunque estas personas eran pobres, habían desbordado en tesoros de generosidad. Porque él decía que aún, a pesar de sus posibilidades que eran pobres, ¿no? Espontáneamente nos pedían con mucha insistencia el favor de participar en el servicio de la colecta que se organizaba por los pobres de Judea, ¿no? Qué gran ejemplo de servicio altruista nos presenta la Biblia en este momento. Y qué excelentes resultados provienen de servir de esta manera, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios bendice abundantemente. Por ejemplo, Pablo les ayudó en esta colecta y también dio. Y más tarde Pablo fue bendecido por Dios con ayuda refrescante de los hombres de Onesíforo y Onésimo, que a la vez le servían y lo ayudaban, ¿no? Hay una bendición, hay una recompensa de Dios para cuando nosotros servimos a los demás con estas acciones, ¿ya? Cuando, por ejemplo, Pablo escribió a los Corintios, les mostró los excelentes resultados que produce ese servicio bondadoso para alabanza de Dios y el adelanto de las buenas obras. Entonces, qué importante es el servicio. Entonces, vamos ahora, por eso, al texto de 1 Corintios 15, 58. ¿Qué dice 1 Corintios 15, 58? Por eso, queridos hermanos, permanezcan firmes e inconmovibles, y dice, progresando constantemente en la obra del Señor, con la certidumbre que los esfuerzos que realizan por Él no serán vanos. Entonces nos habla aquí de que va a haber fruto en todo el servicio que hagamos por Él. La vida cristiana
es una vida de servicio, como hemos dicho, pero una vida de servicio activo. Activo. Esto es contrario al deseo de la mayoría de las personas que habitan en este mundo, quienes prefieren una vida de descanso, lujo, ociosidad, ¿no? A estas personas les gusta una vida llena de muchos placeres para satisfacer los apetitos del cuerpo, mente y alma. Nosotros los cristianos no andamos con esos pensamientos, no andamos buscando esas cosas. Y una noticia, es imposible que no seamos siervos. O sea, no es algo que sea optativo para nosotros, es una cosa que se nos exige, pues somos siervos de Dios. Porque si no lo somos de Dios, somos siervos del diablo. En todo lo que hacemos nos conformamos a la voluntad de uno o del otro, ¿verdad? Entonces, por eso te digo, es que no tenemos otra opción. Tú no dices, bueno, yo no voy a servir a Dios porque estoy ocupado. Inmediatamente, cuando tú dices eso, estás poniéndote del lado del servicio de Satanás. Porque Satanás también dijo, yo no serviré, yo no voy a adorar, yo no voy a estar con Dios, ¿no? Entonces, ¿se dan cuenta eso? Tenemos varios ejemplos en la Biblia de los que sirvieron fielmente a Dios. Y empecemos desde Adán. Después de su caída, a Adán se le dijo, ¿no? De que labrara y guardara el huerto. Dios le mandó eso, ese servicio. Cristo anduvo haciendo bienes por la tierra. Los apóstoles siguieron las pisadas de su Señor. Y la vida cristiana es una vida que abunda en buenas obras y que es consagrada al fiel servicio de Cristo. Entonces, nuestra vida en sí es un servicio. Sin embargo, les diré una cosa, no hay virtud en solo estar ocupado, ¿ya? No hay virtud solamente en estar ocupado, porque el servicio tiene que tener un propósito. No es servir por servir, no es dar un pan por dar un pan. Satanás siempre está muy ocupado, por ejemplo. En lo que estamos ocupados y el modo en que lo hacemos son factores que determinan el valor de nuestros esfuerzos. Los esfuerzos pueden ser constructivos o destructivos, dependiendo de lo que se hace, ¿no? Por eso le digo, cuidado, el que diga yo estoy sirviendo, pero ¿estás ocupado en qué? ¿En qué? ¿Y cuál es el método, cuál es el modo que estás haciendo este trabajo, este servicio? ¿Ya? El servicio no siempre incluye actividad física, no siempre. Por ejemplo, el vigilante, que no hace más que sentarse a mirar y avisar si viene el enemigo, también presta un servicio importante como aquel obrero que trabaja largas horas, por si acaso. Y la verdadera prueba del servicio, el servicio verdadero, es la obediencia. Esto es muy importante. Ya la verdadera prueba del servicio es la obediencia. Si nosotros decimos que estamos sirviendo, esto indica que estamos sometidos, ¿no? a alguna orden, algún mandato, ¿no? Por eso es que se asocia que el verdadero servicio está conectado con la obediencia. El principio de rendir cuentas. En Romanos 6:16, Pablo nos dice, ¿no saben que al someterse a alguien como esclavos para obedecerle se hacen esclavos de aquel a quien obedecen? Sea del pecado que conduce a la muerte, sea de la obediencia que conduce a la justicia. Nosotros los cristianos somos siervos, ¿no? El tipo de servicio que hacemos lo determina aquel a quien rendimos obediencia. El tipo de servicio que nosotros prestamos lo determina aquel a quien rendimos obediencia. Siempre tenemos que ejercer un servicio bajo la autoridad de otra persona. Siempre, siempre, ¿ya? Por ejemplo, el miembro de un grupo de oración está sometido al responsable del grupo de oración. El responsable del grupo de oración sirve bajo las órdenes del coordinador zonal. Y estos
debajo del coordinador diocesano, y el diocesano, ¿no?, está directamente respondiendo, según dicen los estatutos, a la conferencia episcopal, representado en el coordinador nacional. Entonces, de esa manera, la conferencia episcopal sirve ¿a quién? A la cabeza de la iglesia visible, que es el Papa. Y el Papa está sometido ¿a quién? A Jesucristo. Entonces, todo servicio está sometido en obediencia a alguien que nos está diciendo qué hacer. Cualquiera que sea, pues, el servicio debe ser obediente, ¿no? Obediente a Jesucristo. Es el siervo de Dios. Pero nosotros obedecemos a Jesucristo en la persona que tenemos por encima nuestro, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos a quien rendir cuentas. Vamos entrando a puntos concretos para terminar puntuales. Puntos esenciales en cómo servir a Dios, ¿ya? Vamos a poner énfasis en qué aspectos de nuestra vida debemos poner atención para prestar un buen servicio a Dios, ¿no? Porque sea el servicio que le prestamos a los hermanos, también tiene que ser un servicio para Dios, ¿no? Un servicio que le dé gloria a Dios. Entonces, puntos importantes, esenciales. La pregunta importante concerniente a nuestro servicio es, ¿le agrada a Dios lo que estoy haciendo? ¿No? ¿Le agrada a Dios lo que estoy haciendo? El mandamiento es, según de Timoteo 2:15, y ese texto bien lo sabemos. Esfuérzate en ser digno de aprobación de Dios, presentándote como un obrero que no tiene de qué avergonzarse. Entonces, buscamos agradar a Dios y no al hombre, ni al mundo, ¿no? Ni a los sentimientos personales. Por eso es que nosotros debemos poner mucha atención, primeramente, en el amor. ¿Cómo vamos en el amor? Porque ese es el fundamento para todo. Si no hay amor, somos una campana que suena y resuena, ¿verdad? Entonces, lo fundamental dentro de los puntos que debemos poner atención para servir de una manera eficiente es cómo vamos en el amor, porque fue el amor de Dios hacia nosotros lo que impulsó a darnos a su Hijo único, ¿no? El amor de Cristo por nosotros fue lo que constriñó, lo llevó a dar su vida por nosotros. El amor no busca los suyos, como dice Corintios, ¿no? No busca lo suyo. El amor siempre da, siempre sirve. El amor de Cristo nos constriñe, nos lleva a decir de que debemos dar la vida por los demás. Ahí puede haber un punto de referencia para discernir por qué una persona no está presta al servicio. Eso quiere decir que debe enfatizarse en enseñarle a esa persona qué es el amor y que esa persona practique lo que es el amor. Cuán más grande sea nuestro amor por Dios, tanto más eficaz será nuestro servicio en su nombre a los hermanos. Por eso debemos esforzarnos mucho y no salir del primer mandamiento, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo punto. Debemos cuidar mucho nuestra vida espiritual para poder servir, ¿no? De una manera específica o amplia, en sentido general, como ya lo hemos comenzado a decir, debemos cuidar la vida espiritual, porque hay unas palabras de Jesucristo que no me gustaría escuchar de su boca. Nunca os conocí. Y será la respuesta a aquellos que vendrán delante de él en el juicio de Dios, al jactarse de sus muchos milagros, ¿no? Y como dice Romanos 8:9, el que no tiene el Espíritu de Cristo no puede ser de Cristo. El servicio tiene que ser en el Espíritu Santo, movido por el Espíritu Santo. Por eso nos dice, más bien llenaos, Efesios 5:18, nos dice, más bien llenaos del Espíritu, ¿no? Entonces, para poder servir a los demás, se requiere una experiencia verdadera de salvación. Se requiere de una llenura interior del Espíritu y una vida de Cristo ahí escondida en nosotros para poder dar algo a alguien. ¿Ya? Entonces, primer punto importante, el amor. Luego, ¿cómo estás en tu vida espiritual? ¿Cómo vas en tu relación con Dios? ¿No?
Y luego vamos al de la obediencia. Si tú eres una persona obediente, podrás tener un servicio eficaz. 1 Samuel 15:22. 1 Samuel 15:22. En esta parte encontramos a Samuel diciendo, ¿no? ¿Quiere el Señor holocaustos y sacrificios o quiere que se obedezca a su voz? Y agrega, la obediencia vale más que el sacrificio, la docilidad más que la grasa de carneros. En la Biblia, en todas las partes, en muchas partes, nos manda a obedecer y condena la desobediencia a Dios. Aquellos que piensan que sirve a Dios y al mismo tiempo no obedecen sus mandamientos están engañados. Santiago 1:22 dice, pongan en práctica la palabra y no contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. Y si la palabra de Dios dice que estamos llamados a servir y no lo hacemos y decimos que somos cristianos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Otro punto importante que debemos tener en cuenta para tener un servicio efectivo es la consagración. Muy poco se habla de la consagración dentro de lo que es el sector de los laicos en la Iglesia Católica, pero nosotros en la Renovación Carismática hemos puesto mucha atención en esta parte, ¿no? Especialmente tomando como inspiración el libro de Romanos 12, versículo 1, que dice, por lo tanto, hermanos, yo les exhorto por la misericordia de Dios a ofrecerse ustedes mismos como una víctima viva, santa y agradable a Dios. Este es el culto espiritual que deben ofrecer, ¿no? Este es el culto verdadero que deben ofrecer. Entonces, la persona que sirve debe ser una persona que haya ya dispuesto a consagrarse a Dios. ¿En qué sentido? Entregarse a Dios. Permitir que Él sea el Señor de nuestra vida, ¿no? Eso significa consagrar, separar para Dios. No, ese término no solamente se utiliza para los sacerdotes, para los religiosos, también se puede utilizar para nosotros, ¿no? Que estamos pensando en separar nuestra vida para Dios. Otro punto que debemos saber apreciar para ser unos buenos servidores, si estamos en el espíritu de Francisco. El espíritu de Francisco es cuidar a los necesitados, cuidar de los necesitados. La mayoría de las grandes obras son de menos importancia que la de cuidar a los necesitados. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, ¿no? Todo aquello que le hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Eso dice el Señor, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nosotros estamos, digamos, atentos a cuidar a los necesitados? Y los necesitados no los tenemos en las puertas de las iglesias, los necesitados los tenemos muy cerca de nosotros, en nuestros hogares, en la renovación carismática, ¿no? En nuestros grupos de oración, ahí muy cerca están los necesitados, y no solamente los necesitados económicamente, ¿ah? Si no estamos hablando de los necesitados de todo, porque el servicio, como hemos dicho al comienzo, es amplio, ¿no? Y encontré un texto muy interesante, Proverbios 19:17, cópielo. Proverbios 19:17, ¿qué dice? Quien se apiada del pobre, presta a Yahvé. Interesante, ¿verdad? Quien se apiada del pobre, presta a Yahvé y recibirá su recompensa. ¿Tú crees, hermano, que si a Dios le prestamos algo, Él no lo va a devolver? Él no es como nosotros, ¿no? Que a veces nos prestan algo y tardamos como una eternidad en devolver las cosas, ¿no? De repente algo que nos dieron, nos prestaron, dinero, ni qué hablar. Pero dice que quien presta al Señor, Él lo devolverá. Y ustedes saben muy bien cómo devuelve las cosas Dios, ¿no? ¿Cómo devuelve las cosas el Señor? Si tú le das como 1, ¿Él cómo te devuelve? Como 100, ¿verdad? Por eso es muy interesante, hermanos, por algo el Papa Francisco nos pide siempre que estemos atentos al cuidado de los pobres. El 100 por 1 no te cuesta el Señor.
Exacto, ¿no? El 100 por 1. O sea, si tú le prestas al Señor 1, Él te devuelve como 100. Así es el Señor. Amén. Muy bien. Otro punto que debemos cuidar es cómo estamos en el trabajo, ¿no? ¿Cómo vamos en el sentido de trabajo? ¿Somos personas trabajadoras? No solamente si tenemos un empleo, estamos hablando si somos personas que nos gusta trabajar. O sea, hacer las cosas en la casa, en una oficina, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos en las cuestiones del trabajo? Porque los perezosos difícilmente van a ser buenos servidores, ¿no? No van a prestar el servicio. El trabajo. En la parábola de los talentos, por ejemplo, el siervo que escondió su talento y rehusó hacer algo para su señor, no solo perdió su recompensa, sino que fue echado a las tinieblas de afuera. El diablo se pone contento, ¿saben ustedes? Cuando los que profesan el cristianismo no se esfuerzan en nada por Cristo, no sirven a los demás. El diablo está muy contento con la Iglesia Católica porque hay muchos católicos que no sirven, que no están prestando ningún servicio para el prójimo, sino se están sirviendo a sí mismos, ¿no? Y están sirviendo a los suyos. Y como dijo el Papa, cuando yo sirvo a mí mismo y sirvo a los míos, no estoy sirviendo a los tuyos y por lo tanto este es un servicio exclusivo, o sea, que excluye a los demás. La Biblia dice que debemos procurar ser como dice 2 Timoteo 2:15, un siervo digno de aprobación de Dios, ¿no? Porque nos invita a presentarnos como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, como un fiel dispensador de la palabra de verdad. El pueblo de Dios en la tierra se describe como pueblo propio, celoso de las buenas obras. El pueblo de Dios es un pueblo que está muy afanado en hacer buenas obras. Te voy a leer lo que dice Tito 2:14. ¿Ya? Tito 2:14 dice: Él se entregó por nosotros, o sea, Cristo murió por nosotros a fin de librarnos de toda iniquidad, purificarnos y crear para sí un pueblo elegido. ¿Por qué murió Cristo? Para librarnos y crear un pueblo elegido. Pero escucha bien lo que sigue a continuación. Y lleno de celo en la práctica del bien. Por eso el Papa escogió esto de la Eucaristía y el servicio, ¿eh? La Eucaristía y el servicio es una cosa que son los dos testamentos que el Señor nos ha dejado la noche de su pasión, ¿no? Y acá Tito lo dice igualmente. Se entregó por nosotros para librarnos y crear un pueblo elegido y lleno de celo en las prácticas del bien. No solamente un pueblo elegido, sino que esté en la práctica de hacer buenas obras. El siervo fiel, el servidor fiel, está dispuesto a hacer cualquier tarea que su Señor le pida. Cualquier tarea. A veces sería bueno, como estoy hablando con la coordinación, usted sepa por qué algunas personas a las cuales se les pide entrar en el servicio de su grupo de oración, en el servicio de liderazgo del grupo de oración, en el servicio de zonal, ¿no? ¿Por qué a veces no aceptan? Porque no son personas que están cumpliendo con los requisitos que estamos mencionando en este momento, ¿no? Son personas que no conocen el amor. ¡Wow! Y usted ha puesto sus ojos sobre ellos. O sea, ¿qué es lo que ha visto en ellos y que ha merecido de ellos una respuesta? Es decir, no puedo, hermano. No puedo, hermano. Entonces, el error no está en ellos. Yo creo que el error está en nosotros, que no sabemos, ver realmente quién es una persona que está sirviendo o que puede servir dentro de la renovación en este caso, ¿ya? Entonces, es muy interesante esto que estamos hablando ahora. Otro punto, la oración y el ayuno. El buen servidor es una persona que estima lo que es la oración y el ayuno. El día de hoy estoy escuchando a Papa Francisco, hoy día miércoles, en la catequesis del día de hoy, hablaba de David, que era un hombre que oraba en todo momento. Era un hombre que, digamos, oraba en todo momento y su lugar fuerte de oración era el campo, la soledad,
al lado de un instrumento musical, al lado de la onda para defender a las ovejas, con las ovejas. Ese es el lugar preferible de David para orar. Dice que David era un hombre que oraba en todo momento, cuando era perseguido o perseguía, ¿no? Cuando estaba en bien o caía. En todo momento, en las buenas y en las malas, David era una persona que oraba al Señor. Y el buen servidor, hermanos, es una persona de mucha oración, de mucha oración. Y oración no significa repetir un texto de memoria, ¿no? No esencialmente, es estar constantemente en conversación con Dios. Estemos trabajando, cocinando, caminando por la calle, estar hablando con Él, ¿no? Para que podamos recibir de Él luz. ¿Se acuerdan que en Marcos 9:29, cuando los apóstoles le dijeron, los discípulos de Jesús vinieron a decirle, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera, ¿no? Y Jesús, ¿qué le respondió? Ese texto es bien conocido. Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Entonces, el buen servidor es esa persona que tiende mucho a la oración y tiende también a esta práctica que muchas veces se pierde en nuestro medio, ¿no? Que es el ayuno. Una oración de labios no vale nada, pero la oración sincera y ferviente de un corazón sincero recibe respuesta de Dios. El ayuno nos ayuda a orar eficazmente, nos ayuda a fortalecernos en la oración. El cristiano que no ora tendrá muy poco éxito en su trabajo, en su servicio, ¿ya? De allí, de que cuando comienza el servicio, valga la redundancia, de un servidor, a fallar, quiere decir que ha fallado también ahí su vida de oración. Y es ahí por donde el líder de este servidor de la renovación tiene que comenzar a trabajar. No echándole en cara de que no está orando, sino enseñándole a orar. Enseñándole a orar. O como vamos a hablar más adelante, proponiéndole la riqueza de oración que tenemos dentro de la Iglesia Católica, porque este es un tema creo que mucho más adelante, octavo, noveno tema, vamos a ampliar ahí digamos, la visión que tenemos de la oración, porque no solamente la oración de alabanza que nosotros hacemos, no es solamente la oración espontánea que nosotros es muy frecuente, no, hay otras formas de orar dentro de la Iglesia Católica, es muy rica en eso. Entonces, el servidor que falla en su servicio, su líder, tiene que comenzar a enseñarle a orar nuevamente o mostrarles otros tipos de oraciones, porque a veces nos aburrimos, a veces nos cansamos porque somos humanos. Entonces, estas son las áreas en las cuales nosotros debemos poner atención para poder servir a Dios con eficacia. El amor, la vida espiritual, la obediencia, la consagración, cuidar a los necesitados, cómo vamos en el aspecto del trabajo, oración y el ayuno. Todo esto cuidando ¿para qué? ¿No? El servicio cristiano abarca, como hemos dicho, la vida entera, como ya lo ha dicho el Papa, ¿no? Esta es una cosa para toda la vida, esta regla del servicio. Algunas personas se ponen muy contentas cuando la gente le felicita por algún servicio que ha hecho, por ejemplo, ¿no? Se ponen muy contentas, pero muchas veces al analizar su vida nos damos cuenta que la misma es una persona mundana. O sea, tengan mucho cuidado con eso, ¿eh? A tales personas se les podría llamar cristianos profesionales, porque ejecutan muy bien sus deberes religiosos, igual que el abogado trabaja para su cliente, pero el modelo bíblico nos enseña de esta manera, ¿no? El verdadero siervo de Dios sirve donde quiera que vaya y mientras viva, en lo que Dios les pida. Como una vez podemos estar muy visibles, otras veces podemos estar de repente muy escondidos. Y quiero ponerme como ejemplo. Hermano, yo soy una persona que puede servirte hasta tocando un instrumento, ¿eh? No solamente predicando la palabra de Dios. Yo puedo coger una escoba y limpiar, limpio muy bien, arreglo muy bien, limpio los baños excelentemente. O sea, mi servicio es amplio en todos los campos. Me piden hacer una cosa, yo lo hago, ¿no? Lo único que no puedo es cocinar porque se me quema el agua. Y es lo que me falta, pero Dios no nos hace perfectos, ¿verdad? Dios no nos hace perfectos, pero créanme que el campo de servicio es amplio y abarca toda la vida, ¿ya?
Dios me ha hecho pasar por la renovación desde vender gaseosas en un concierto a estar en un escenario. Y para mí ambos servicios son edificantes y muy buenos. ¿En qué campos de nuestra vida vamos a aplicar este principio de servicio? Porque recuerden que los servidores en la renovación tienen que también tener su hogar en orden. Porque si tú vas a administrar la iglesia de Dios, primero tienes que administrar bien tu casa. Ese texto no me acuerdo muy bien en dónde está, pero el que se mete para dirigente, primero tiene que saber dirigir bien su casa. Entonces, el primer servicio que hacemos nosotros es al interior de nuestro hogar. Y aquí está la prueba de fuego del servicio cristiano. Aquí está la prueba. Hay hombres que oran con mucha elocuencia en público, pero los mismos casi ni oran en su propia casa, ¿no? Todo padre cristiano debería orar mucho en su casa como lo hizo Cornelio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 10, en el versículo 2, hablaba, ¿no?, de que era un hombre piadoso, un hombre que sabía compartir, y en el versículo 30 de ese mismo capítulo 10 nos dice que él estaba orando, que él era un hombre de oración. Y es una de las cosas que los padres de familia, por ejemplo, que son servidores en la renovación, deberían hacerla en su hogar, ¿no? La oración familiar diaria, la plática que contribuye al bienestar espiritual del alma, hablar de Dios, ¿no? En la mesa, hablar de Dios, un esfuerzo fiel y constante por criar a todos los hijos en la disciplina y amonestación del Señor, como dice Efesios 6:4. En Efesios 6:4, que habla con respecto a las directrices a las directivas que se da a los padres para con los hijos, dice que debemos corregir a nuestros hijos, ¿no? Dice, padres, no irriten a sus hijos, al contrario, edúquenlos y corríjanlos y aconsejándolos según el Espíritu del Señor. Hacia el interior en el hogar no solamente el servicio se presta con la buena crianza de los hijos, sino también con la hospitalidad cristiana. Las puertas de una casa cristiana siempre deben estar abiertas, ¿no? Para que nos traigan la bendición los que estén por entrar por nuestras puertas. Entonces, ahí es donde primero debemos comenzar a servir, donde debemos comenzar a practicar. ¿Qué ventaja veo, hermanos, en los jóvenes que están enamorando? Todavía no se han casado. Qué bueno que esos jóvenes que están enamorando no se hayan casado todavía, porque tienen la oportunidad de rectificar si es que están en un error. Un hombre que se casa con una mujer pagana, es bien difícil que esta mujer pueda hacer de ese hogar un hogar cristiano, y viceversa. Una mujer que se casa con un hombre pagano, es muy difícil de que también esa casa se vuelva cristiana y va a haber un tirijala constante. Por eso, para los que están enamorando, hermanos, no se enamoren de la persona sin saber quién es. Es mejor escoger a un cristiano, es mejor escoger una persona convertida, y para eso usted tiene que aplicar todo un examen de discernimiento. No solamente por las apariencias, pero cierro paréntesis. Por eso, qué difícil es comenzar a servir de esta manera al interior de un hogar cuando los cónyuges, uno de ellos no es cristiano. ¿Dónde más debemos servir nosotros? Debemos servir en nuestro entorno social. 1 Corintios 10:31 dice, en resumen, sea que ustedes coman, sea que ustedes beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Claro que esto se está viendo en el contexto de las celebraciones que hacían los corintios, ¿no? Pero muy bien podemos aplicarlos a nuestra vida social esto, ¿no? Ya sea que coman, ya sea que bailen, ya sea que beban, háganlo todo para la gloria de Dios. Hagan ese servicio a los demás de enseñarles cómo, por ejemplo, uno puede divertirse como cristiano. La mesa que más aplaude en un matrimonio debe ser la mesa de los cristianos. Y así ha sido, ¿no? Hay muchos hermanos aquí en mi comunidad que se han casado. Estamos en el tiempo de los casamientos. Y entonces, bien, la familia de los hermanos no eran cristianos, puesto que ellos sí lo eran y estaban empezando una familia cristiana, pero sus padres y más allá no eran cristianos. Entonces, los que más se divertían en las fiestas del matrimonio eran las mesas donde estábamos nosotros. La mesa que más aplaude era la mesa de los cristianos.
la que se divertía mejor era la mesa de los cristianos. Entonces, nuestro entorno social también es un buen sitio donde podemos dar servicio al Señor, honra al Señor, porque el servicio se da directamente al Señor en nuestros hermanos. Entonces, ¿quién puede decir que no podemos gozarnos cantando, orando, hablando de Dios, ¿no? Por ejemplo, los jóvenes, qué bueno sería que ellos, siendo bien adiestrados en la palabra de Dios, pudiesen hablar entre ellos sobre las escrituras y que otros lo escuchen. Ya están prestando un servicio allí, porque ya les he dicho, ¿no? El servicio es amplio, la gama del servicio es amplio, el abanico de servicios es interminable. Qué bueno sería que, por ejemplo, eso, vamos un poquito más rápido. Por ejemplo, dice la palabra de Dios, por lo tanto, hermanos, mientras estamos a tiempo, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe, ¿ya? No se olvide, por eso le digo también, los necesitados están muy cerca de nosotros. Vamos a otra área, no solamente es el hogar, no es solamente el entorno social, también es en el trabajo, ¿no? En el trabajo. ¿Acaso habrá algo en la actualidad que traiga más reproche a la causa de Cristo que el engañoso negocio por parte de los que dicen que son cristianos? Porque el cristiano tiene que hacerse notar de que es justo, especialmente el comerciante, que es justo en sus precios, que no cobra tanto como aquel pagano que está robando, ¿no? Que si cobra un poquito más es porque este producto es mejor, pero no que siendo peor, cobra igual que aquel pagano que está, digamos, fraguando la mercadería. Entonces, ¿cómo vamos en eso? Debemos también servir en eso. Una persona, yo siempre les digo a los comerciantes que están aquí en mi comunidad, vendan barato y van a vender bastante. Vendan barato, sean justos, no ganen como los demás paganos, porque eso se van a ir al infierno. Ustedes deben ganar como cristianos. El Señor no dice que no ganes, vas a ganar, pero en lo necesario, ¿ya? Entonces, Lucas 6:38 dice que la regla de oro, ¿no? Medida buena, apretada, remecida y rebosante, colmada. Esto es una norma invariable en cuanto a ser buenos servidores en el trabajo. Debemos pagar correctamente, por ejemplo, a nuestros empleados, si es que lo tenemos. Debemos darles sueldos justos, y es así como estaríamos sirviendo. Otro aspecto, otra área es en la iglesia. En la iglesia. Vamos rapidito, ya me pasé también de la hora. Aquí es donde, hermanos, deben unirse sus esfuerzos para servir al Señor. Aquellos que nos llamamos cristianos practicantes, católicos practicantes, pero no estamos sirviendo en la iglesia, pues estamos diciendo una mentira, ¿ya? Seamos lo que seamos, padres, hermanos, hijos, maestros, agricultores, todos debemos unir esfuerzos y servir a la iglesia a la cual pertenecemos. Y quien está en este momento liderando esta iglesia se llama Francisco. Él, y en comunión con los demás obispos del mundo, ¿no? Porque los obispos están en comunión y sujetos al Papa, ¿no? Es lo que nos da el camino, el área en el cual debemos nosotros esforzarnos por ser servidor, aplicar allí los principios del servicio que hemos aprendido o estamos aprendiendo en el día de hoy, ¿ya? Algunas reglas que deben tener los que sirven, ¿no? Tienes que reconocer a Dios en todo lo que hagas. Si estás prestando un servicio al pobre, al rico, a quien sea, debes reconocer a Dios en esa persona, ¿no? Y procuren que este servicio sea como una luz delante de los hombres, y ustedes deben ser también unos ejemplos delante de ellos para que el servicio que presten se vea, ¿no? Y glorifiquen a, como dice la Escritura, a vuestro Padre que está en los cielos. El servicio, como norma, se da a todos, ¿no? Porque el mandato es ir por todo el mundo. No te olvides siempre que el buen servidor anda estudiando las Escrituras. El buen siervo es el que aborrece lo malo y sigue lo bueno. Es aquel constante en la oración, ¿no? Es el que no es vencido por lo malo, sino vence lo malo haciendo el bien.
y dice, y el buen servidor es aquel que no se gloría de sí mismo, sino se gloría en el Señor. Y el buen servidor es el que sabe sobrellevar las cargas de los más débiles, especialmente de los más débiles y de los demás también, ¿no? Entonces, el buen servidor es aquel que hace las cosas sin murmuraciones ni pleitos. El buen servidor es el que anda sirviendo con la palabra de Dios en su boca. El buen servidor es aquel que lo examina todo y retiene solamente lo bueno. El buen servidor es el ejemplo para los demás, ¿no? Es el que tiene cuidado de sí mismo, de lo que ha aprendido de la iglesia y persiste en ello. El buen servidor es aquel que persiste en ello, ¿no? Es el que trata de conservarse puro y habla de acuerdo con lo que ha sido enseñado. Por eso es que también uno de los temas es proveer de sano alimento a las ovejas que tenemos. Y son aquellos que se conservan en el amor de Dios, ¿no? Esta es una última regla, pero muy importante. Es aquel que se conserva en el amor de Dios y que va creciendo precisamente en ese amor de Dios, porque lo que conoce del amor de Dios todavía no es suficiente para que tú desarrolles una vida óptima de servicio en este momento. Yo creo que este tema es muy, muy amplio, pero podríamos haber sacado algunas cosas claras del tema del servicio, ¿no? Cómo debe ser visto de una manera más, digamos, concisa. No servir por servir, hay que servir con fundamento, hay que servir con una base, con un propósito, porque si no, va a ser un servicio estéril. Entonces, espero que ustedes puedan tomar en cuenta todas estas recomendaciones que les he hecho y Dios les bendiga y nuevamente muchas gracias y gracias por su paciencia sobre todo. No sé qué es lo que va a ocurrir la próxima semana, pero lo que sí sé es que vamos a estar juntos, Dios mediante, Amén. lógicamente. Que Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias por la invitación, hermano Bernabé, hermana Gabriela, hermana Jackie, hermanos coordinadores, servidores de la renovación. Dios les bendiga abundantemente. Oren mucho por mí, lo necesito y pues adelante, sigan adelante que Dios está con nosotros y no se desanimen, como dice el Papa, tampoco tengan miedo. Dios les bendiga. Amén. Buenas noches, hermanos. Muy buenas noches, hermano. Gracias, hermano. Buenas noches, hermano Bendiga. Gustavo. Muy buenas noches, Buenas gracias. noches, Bendiciones. hermano. Hasta luego. Bendito sea el Señor. Gracias. Gracias también a todos. Gracias, hermanos, a todos los que se han unido. Les estoy muy agradecida y nos mantenemos en oración. No se olviden la oración de las 24 horas y nuestra oración de la coronilla de la Divina Misericordia a las 3 de la tarde, exclusivamente por todos nuestros hermanos que puedan estar enfermos, por todos aquellos que estén padeciendo la enfermedad a nivel de todo lo que es renovación. Pongámonos de rodillas. El Señor pide mucha oración, una oración de sacrificio, de rodillas, en donde clamemos la misericordia del Señor. Hermanos preciosos, estamos en comunicación. Dios les bendiga muchísimo. Muy buenas noches. Gracias por estar presentes. Gracias a usted Buenas también, hermana Jackie. Gracias al hermano. Buenas noches.